En una emboscada perpetrada por el Grupo Escorpión del Cartel del Golfo, en represalia por la detención de Francisco Santos Núñez, alias El Güero Motas o Escorpión 4, al menos 2 policías perdieron la vida en Matamoros, Tamaulipas. Estas son escenas que se han estado repitiendo con mucha regularidad en distintos estados de México en los últimos días. Y hoy estamos aquí para desarrollar este caso específico. Así que empecemos ya. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Según informes locales, la mañana de este martes comenzaron a ocurrir diversos actos violentos en la ciudad, como narcobloqueos, balaceras y persecuciones en distintos puntos. Se ha mencionado que un grupo de civiles armados, a bordo de unas 20 camionetas, habrían sometido y golpeado a agentes de la policía estatal cerca de Soriana, Laguneta. Después de estos incidentes, se informó sobre la detención de un delincuente, el rescate de una persona y la incautación de 2 camionetas. Lamentablemente, durante la tarde se produjo otra agresión, esta vez a 4 policías estatales que fueron emboscados y abatidos por civiles armados a bordo de varias camionetas en la colonia Palmares. Se presume que estos actos violentos podrían ser represalias del Grupo Escorpión por la detención de Francisco Santos Núñez, también conocido como El Güero Motas, lugarteniente de Armando López Garcés, alias El Pajarito, líder del Grupo Escorpión y presunto objetivo principal de los operativos. Puta madre. ¿Lo pagan, güey? La pelotera, ¿cómo está? Y el Palmares. Hoy. Aquí están en la esquina. Las autoridades estatales han reportado disturbios en la avenida Marte R. Gómez, específicamente en la zona de Los Palmares. Este martes, el estado de Tamaulipas despertó con una serie de incidentes en el municipio de Matamoros, donde se han registrado bloqueos viales utilizando unidades de transporte público. Se sospecha que estos bloqueos fueron ejecutados por miembros de un grupo criminal, el cual no quisieron nombrar. A las 5:39 horas, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó sobre el bloqueo de la circulación en la avenida Marte R. Gómez, a la altura de Los Palmares. Se recomendó a los automovilistas que transitaban por la zona que tomaran rutas alternas. Además, se reportó que las colonias Valle Verde y Canadá también se vieron afectadas por estos bloqueos, lo que provocó un despliegue policial para restaurar el orden en la ciudad fronteriza. Imágenes y videos de los narcobloqueos en varios sectores de Matamoros fueron compartidos por usuarios en redes sociales. Según lo que se pudo ver en el material compartido, se utilizaron camiones amarillos y blancos del transporte público para bloquear las vías. A diferencia de eventos anteriores, en esta ocasión, las unidades no fueron incendiadas. Una hora después, la Vocería de Seguridad Estatal anunció que gracias al despliegue de seguridad, las autoridades habían conseguido eliminar los bloqueos en Matamoros. De este modo, se confirmó que los conductores podían circular sin problemas. Si se habla del crimen organizado en Matamoros, se debe mencionar que el Cartel del Golfo es una de las organizaciones criminales más prominentes en el estado de Tamaulipas, según informes de la Fiscalía General de la República. Esta organización tiene una presencia significativa en la región y se sabe que opera con diversos brazos armados para enfrentarse tanto a las autoridades como a grupos rivales. Además de sus actividades relacionadas con el narcotráfico, el Cartel del Golfo está involucrado en el tráfico de migrantes y armas de fuego, así como en extorsiones, cobro de piso, secuestros y homicidios. Estas actividades ilícitas han contribuido a la inseguridad en la región, generando preocupación entre la población local y desafiando los esfuerzos de las autoridades por mantener el orden público. La presencia del Cartel del Golfo en Tamaulipas ha sido motivo de conflictos violentos con otros grupos criminales que buscan controlar el territorio. Esta lucha por el poder ha llevado a enfrentamientos armados y a un aumento en la violencia en la región, afectando la vida diaria de los habitantes de Matamoros y otras áreas cercanas. Entre los líderes delincuenciales que operan en Matamoros, según las autoridades, destaca Gael Franco Montemayor, conocido como Güero Motas o Comandante Güero Motas, quien es señalado como un generador de violencia en la ciudad fronteriza.
Además, otros líderes regionales del Cartel del Golfo en Matamoros son Alfredo Reyes Macías, conocido como Kalimba, Carlos Alberto Guerra, conocido como Comandante Vega, Abel Aarón Pérez, conocido como Abelito, y Antonio Casanova, conocido como Toñito. Según el reporte anual de AC Consultores sobre la presencia del crimen organizado en México, en Matamoros también operan otras células y agrupaciones delictivas, como los Metros, Pura Gente Nueva, Zetas Vieja Escuela, los Ciclones y Escorpiones. Estas divisiones han provocado rencillas entre algunos grupos, como ha quedado evidenciado en diferentes ocasiones, especialmente en septiembre de 2023, cuando los Metros desplegaron una narcomanta en Río Bravo, en la que anunciaban la salida de los Escorpiones, grupo al que responsabilizaron de los numerosos asesinatos, extorsiones y robos perpetrados en la región. Atención a toda la comunidad, se acabaron las muertes de gente inocente, las extorsiones, secuestros, robo de vehículos. Ahora regresa la paz para todos los ciudadanos. Hemos sacado de Río Bravo y sus alrededores a los mugrosos de los Escorpiones. De ahora en adelante su seguridad está garantizada. Atentamente, CDG, Grupo Metros. Se lee el mensaje. La fragmentación del Cartel del Golfo no solo ha creado divisiones entre sus brazos armados o células, sino que también ha complicado la identificación de sus líderes actuales. A pesar de esto, tanto las autoridades mexicanas como las estadounidenses han logrado identificar a las 4 principales cabezas de la organización. El primero es el contador, José Alfredo Cárdenas Martínez, también conocido como el Contador. Es reconocido por ser el sobrino del ex líder del Cartel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén. A pesar de haber sido arrestado en febrero en la Ciudad de México, el gobierno estadounidense lo considera el líder máximo de la organización criminal. En marzo de 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró que Cárdenas Martínez había estado al frente del Cartel del Golfo desde 2015. Se convirtió en el líder del CDG tras la detención y condena de Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias El COS, mencionaron las autoridades estadounidenses. Es importante recordar que el COS asumió el líder del CDG después de la detención y condena de Osiel Cárdenas Guillén, quien actualmente está bajo custodia federal. El contador enfrenta varios cargos en la Corte de Distrito Sur de Texas por tráfico de drogas, incluyendo metanfetamina y fentanilo. Si es encontrado culpable en Estados Unidos, país que solicita su extradición, Cárdenas Martínez podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua y una multa de hasta $10 millones. En segundo lugar, tenemos a la Quena, José Alberto García Vilano, conocido como la Quena o Ciclón 19. Es considerado el segundo al mando del Cartel del Golfo. Debido a su extenso historial delictivo y su prominencia en el mundo criminal, la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas ofrece una recompensa de hasta $2.500.000 por información que conduzca a su paradero o resulte su captura. Se cree que la Quena lidera el grupo de los Escorpiones en Matamoros, ciudad fronteriza donde se ha destacado. También se le vincula con el secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses el pasado mes de marzo. En su red criminal, García Vilano cuenta con la colaboración de familiares, entre ellos Nereida Landaverde Vilano, conocida como la Nere, media hermana, Juan Enríquez Ábalos Landaverde, alias La Pingua, sobrino, así como los hermanos Darío y More Rodríguez Vilano, primos. Y por último tenemos al Pajarito y el Ardilla. Armando López Garcés, conocido como el Pajarito, ocupa el tercer puesto en la jerarquía. Se le identifica como el supuesto líder de seguridad del contador, pero más allá de su nombre y apodo, no se ha divulgado detalles sobre sus funciones dentro del Cartel del Golfo. No hay registros públicos de detenciones o investigaciones en su contra. En el cuarto lugar del liderazgo se encuentra Alfredo del Río de la Fuente, alias El Ardilla, líder de operaciones perseguido por el gobierno mexicano. Tras él, se encuentra Gumercindo Pérez Maya, conocido como Gume, presunto coordinador de operaciones en Río Bravo. De acuerdo con documentos filtrados de la DEA, los otros líderes regionales del CDG en Matamoros serían Alfredo Reyes Macías, alias Kalimba, Carlos Alberto Guerra Juárez, alias Comandante Vega, Gael Franco Montemayor, alias Güero Motas o Comandante Güero Motas, Abel Aarón Pérez García, alias Abelito, y Antonio Casanova, alias Toñito. Estos son los 4 personajes principales del Cartel del Golfo, una de las organizaciones criminales más antiguas y prominentes de México, que tienen una historia que se remonta a mediados de la década de 1930. Fundado originalmente en el estado de Tamaulipas, cerca de la costa del Golfo de México, el cartel ha sido un actor dominante en el tráfico de drogas, la extorsión, el contrabando y otras actividades ilícitas en la región durante décadas.
El cartel fue fundado por Juan Nepomuceno Guerra, un contrabandista que se convirtió en una figura clave en el mundo del crimen organizado en México. Guerra estableció una red de contrabando a través de la frontera entre México y Estados Unidos, transportando alcohol durante la era de la prohibición en Estados Unidos y luego diversificando sus operaciones para incluir drogas ilegales. A lo largo de los años, el Cartel del Golfo ha tenido varios líderes influyentes, incluido Juan Nepomuceno Guerra y Osiel Cárdenas Guillén. Guerra, conocido como Don Juan, fue uno de los fundadores del cartel y fue una figura clave en su crecimiento y expansión. Cárdenas Guillén, por su parte, asumió el liderazgo en la década de 1990 y fue responsable de consolidar el poder del cartel y expandir sus operaciones. En la actualidad, el Cartel del Golfo sigue siendo una fuerza importante en el mundo del narcotráfico en México, aunque ha experimentado cambios significativos en su estructura y liderazgo. Después de la captura y extradición de Cárdenas Guillén a los Estados Unidos en 2007, el cartel se dividió en facciones rivales que lucharon por el control de su territorio y recursos. Además de sus actividades de narcotráfico, el Cartel del Golfo también ha estado involucrado en secuestros, extorsiones, tráfico de personas y otras formas de crimen organizado. A lo largo de los años, ha enfrentado la presión de las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses, así como de grupos rivales como los Zetas, lo que ha resultado en enfrentamientos violentos y una escalada de la violencia en la región. Tamaulipas es un estado ubicado en el noroeste de México, que limita al norte con Estados Unidos, al este con el Golfo de México, al sur con Veracruz y al oeste con Nuevo León y San Luis Potosí. Su posición geográfica estratégica lo convierte en un importante corredor para el comercio internacional, pero también es un lugar atractivo para el crimen organizado debido a su proximidad con Estados Unidos y su extensa frontera marítima. La economía de Tamaulipas se basa principalmente en la industria manufacturera, la agricultura, la ganadería y el turismo. El estado cuenta con importantes yacimientos de petróleo y gas natural, así como con una infraestructura portuaria importante en ciudades como Tampico y Altamira, que facilitan el transporte de mercancías hacia Estados Unidos y otras partes del mundo. Tamaulipas también es conocido por su rica historia y cultura, con lugares de interés turístico como la ciudad colonial de Tampico, el centro histórico de Ciudad Victoria y las playas de la costa del Golfo, que atraen a turistas de todo el país. Sin embargo, a pesar de sus atractivos naturales y económicos, Tamaulipas ha sido durante mucho tiempo un bastión del crimen organizado en México. La presencia de carteles como el Cartel del Golfo y los Zetas ha generado altos niveles de violencia e inseguridad en la región, lo que ha afectado negativamente a la economía y ha disuadido a los turistas de visitar la zona. La situación actual en Tamaulipas sigue siendo delicada, con altos índices de violencia relacionada con el crimen organizado y una presencia significativa de grupos delictivos. A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por combatir estos grupos, la violencia y la inseguridad siguen siendo una preocupación constante para los habitantes de Tamaulipas y para el país en general. El Cartel del Golfo ha dejado una profunda huella en el estado de Tamaulipas, México, donde ha tenido una presencia significativa durante décadas. Fundado en la década de 1930, el cartel ha sido una fuerza dominante en el tráfico de drogas, la extorsión y otras actividades ilícitas en la región, aprovechando la ubicación estratégica de Tamaulipas en la frontera con Estados Unidos y su extensa costa en el Golfo de México. A lo largo de los años, el cartel ha mantenido su poder a través de alianzas con otros grupos criminales y la corrupción de funcionarios locales y agentes de seguridad. Su presencia en Tamaulipas ha sido especialmente notoria en ciudades como Reynosa, Matamoros y Tampico, donde ha impuesto su ley a través de la violencia y el miedo. Uno de los aspectos más preocupantes de la presencia del Cartel del Golfo en Tamaulipas ha sido su capacidad para reclutar jóvenes de la región, ofreciéndoles una salida fácil a la pobreza y la falta de oportunidades. Muchos jóvenes se han visto atraídos por la promesa de dinero fácil y poder, uniéndose a las filas del cartel y perpetuando el ciclo de violencia y corrupción en la región. A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por combatir el cartel, su influencia en Tamaulipas sigue siendo fuerte. La violencia relacionada con el narcotráfico y la lucha por el control del territorio han dejado un rastro de muerte y destrucción en la región, afectando no solo a los miembros del cartel, sino también a la población civil. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!